Cordial saludo, queridos amigos. Vamos a continuar con este estudio del miedo a la libertad, del crecimiento del individuo, del desarrollo de nuestra personalidad, que es la base de nuestra fuerza y de nuestro poder humano, poder natural, nuestra fuerza que no nos deja sucumbir ante los problemas y ante las tormentas que tenemos en el día a día. Entonces este estudio nos va a servir para darnos cuenta de cómo vamos creciendo. Entonces vamos a ver un proceso de individuación que se da desde que somos niños. Entonces empezamos. Cuando más crece el niño, en la medida en que va cortando los vínculos primarios, tanto más tiende a buscar libertad e independencia. Entre más va creciendo el niño y va cortando, va buscando independencia y libertad. Pero el destino de tal búsqueda solo puede ser comprendido plenamente si nos damos cuenta del carácter dialéctico del proceso de la individuación creciente. Este proceso posee dos aspectos. El primero es que el niño se hace más fuerte desde el punto de vista físico, emocional y mental. Aumenta la actividad y la intensidad en cada una de tales esferas. Al mismo tiempo, ellas se integran cada vez más. Se desarrolla una estructura organizada guiada por la voluntad y la razón individuales. Si llamamos yo al todo organizado e integrado de la personalidad, podemos afirmar que un aspecto del proceso del aumento de la individuación consiste en el crecimiento de la fuerza del yo. Por eso es que decía Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, los límites del crecimiento de la individuación y el yo son establecidos en parte por las condiciones individuales, pero esencialmente por las condiciones sociales. Pues aun cuando las diferencias interindividuales existentes en este respecto parecen ser grandes, toda sociedad se caracteriza por determinado nivel de individuación más allá del cual el individuo no puede ir. Vuelve y aparece la matriz, lo que la sociedad nos encajona. El otro aspecto del proceso de individuación consiste en el aumento de la soledad. Tenemos un primer aspecto del proceso y tenemos otro que consiste en el aumento de la soledad. Los vínculos primarios ofrecen la seguridad y la unión básica con el mundo exterior a uno mismo. En la medida en que el niño emerge de ese mundo, se da cuenta de su soledad, de ser una entidad separada de todos los demás. Esta separación de un mundo que, en comparación con la propia existencia del individuo, es fuerte y poderoso en forma abrumadora. Nos damos cuenta de que somos separados y eso nos causa soledad y eso es abrumador. Y a menudo es también amenazador y peligroso. Crea un sentimiento de angustia e impotencia. Mientras la persona formaba parte integral de ese mundo, ignorando las posibilidades y responsabilidades de la acción individual, no había por qué temerla. Pero cuando uno se ha transformado en individuo, está solo y debe enfrentar el mundo en todos sus subyugantes y peligrosos aspectos. Surge el impulso de abandonar la propia personalidad, de superar el sentimiento de soledad e impotencia, sumergiéndose en el mundo exterior. Sin embargo, estos impulsos y los nuevos vínculos que de ellos derivan
no son idénticos a los vínculos primarios que han sido cortados en el proceso de crecimiento. Del mismo modo que el niño no puede volver jamás físicamente al seno de la madre, tampoco puede invertir el proceso de individuación desde el punto de vista psíquico. Los intentos de reversión asumen necesariamente un carácter de sometimiento en el cual no se elimina nunca la contradicción básica entre la autoridad y el que a ella se somete. Si bien el niño puede sentirse seguro y satisfecho, conscientemente, en su inconsciente se da cuenta de que el precio que paga representa el abandono de la fuerza y de la integridad de su yo. Así el resultado de la sumisión es exactamente lo opuesto de lo que debía ser. La sumisión aumenta la inseguridad del niño y al mismo tiempo origina hostilidad y rebeldía, que son tanto más horribles cuanto se dirigen contra aquellas mismas personas de las cuales sigue dependiendo o llega a depender. Por eso que aparecen los conflictos, la rabia, las pataletas. Uno dice, este niño, ¿por qué le da pataletas tan berraco? Es por la hostilidad que asume precisamente el proceso del crecimiento. Sin embargo, la sumisión no es el único método para evitar la soledad y la angustia. Hay otro método, el único que es creador y no desemboca en un conflicto insoluble: la relación espontánea hacia los hombres y la naturaleza. Relación que une al individuo con el mundo sin privarlo de su individualidad. Pero es necesario relacionarse, hacer amigos, darle la mano, venga para acá, podemos conversar, podemos dialogar, somos hermanos, somos amigos, somos semejantes. Sin embargo, la sumisión no es el único método para evitar la soledad y la angustia. Como les venía diciendo, hay otro método único que es creador y no desemboca en un conflicto insoluble: la relación espontánea hacia los hombres y la naturaleza. Esa relación no nos priva de nuestra individualidad. Entonces, este tipo de relación, cuya expresión más digna la constituye el amor y el trabajo creador, está arraigado en la integración y la fuerza de la personalidad total, y por lo tanto se halla sujeto a aquellos mismos límites que existen para el crecimiento del yo. Discutiremos luego con mayores detalles los fenómenos del sometimiento y de la actividad espontánea como resultados posibles de la individuación creciente. Por el momento solo deseamos señalar el principio general, el proceso dialéctico que resulta del crecimiento de la individuación y de la creciente libertad del individuo. El niño se vuelve más libre para desarrollar y expresar su propia individualidad sin los estorbos debidos a los vínculos que la limitaban. Pero al mismo tiempo el niño también se libera de un mundo que le otorgaba seguridad y confianza. La individuación es un proceso que implica el crecimiento de la fuerza y de la integración de la personalidad individual, pero al mismo tiempo un proceso en el cual se pierde la originaria identidad con los otros y por el que el niño se separa de los demás. La creciente separación puede desembocar en un aislamiento que posee el carácter de completa desolación y origina angustia e inseguridad intensas, o bien puede dar lugar a una nueva especie de intimidad y de solidaridad con los otros, en el caso de que el niño haya podido desarrollar aquella fuerza interior y aquella capacidad creadora que son los supuestos de este tipo de conexión con el mundo. Si cada paso hacia la separación y la individuación fuera acompañado por un correspondiente crecimiento del yo, el desarrollo del niño sería armonioso. Pero esto no ocurre. Mientras el proceso de individuación se desarrolla automáticamente, el crecimiento del yo es dificultado por un cierto número de causas individuales y sociales. La falta de sincronización entre estos dos desarrollos origina un sentimiento insoportable de aislamiento e impotencia.
Y esto a su vez conduce a ciertos mecanismos psíquicos que más adelante describiremos como los mecanismos de evasión. Más adelante vamos a ver este tema, mecanismos de evasión. También desde el punto de vista filogenético, la historia del hombre puede caracterizarse como un proceso de creciente individuación y libertad. El hombre emerge del estado prehumano al dar los primeros pasos que deberán liberarlo de los instintos coercitivos. Si entendemos por instinto un tipo específico de acción que se haya determinado por ciertas estructuras neurológicas heredadas, puede observarse dentro del reino animal una tendencia bien delimitada. Cuanto más bajo se sitúa un animal en la escala del desarrollo filogenético, tanto mayor es su adaptación a la naturaleza y la vigilancia que los mecanismos reflejos e instintivos ejercen sobre todas sus actividades. Las famosas organizaciones sociales de ciertos insectos han sido enteramente creadas por el instinto. Por otra parte, cuanto más alto se haya colocado en escala, tanto mayor es la flexibilidad de sus acciones y tanto menos completa en su adaptación estructural, tal como se presenta en el momento de nacer. Este desarrollo alcanza su apogeo en el hombre. Este al nacer es el más desamparado de todos los animales. Su adaptación a la naturaleza se funda sobre todo en el proceso educativo y no en la determinación instintiva. El instinto es una categoría que va disminuyendo si no desapareciendo en las formas zoológicas superiores, especialmente en la humana. Este concepto de instinto no debe confundirse con el que define el instinto como una necesidad fisiológicamente condicionada, tales como el hambre, la sed, etc., cuya satisfacción se da por medio de procedimientos que en sí mismos no son fijos ni se hayan determinados por la herencia. La existencia humana empieza cuando el grado de fijación instintiva de la conducta es inferior a cierto límite, cuando la adaptación a la naturaleza deja de tener carácter coercitivo, cuando la manera de obrar ya no es fijada por mecanismos hereditarios. En otras palabras, la existencia humana y la libertad son inseparables desde un principio. La noción de libertad se emplea aquí no en el sentido positivo de libertad para, sino en el sentido negativo de libertad de, es decir, liberación de la determinación instintiva del obrar. La libertad en el sentido que se acaba de tratar es un don ambiguo. El hombre nace desprovisto del aparato necesario para obrar adecuadamente, aparato que en cambio posee el animal. Depende de sus padres durante un tiempo más largo que cualquier otro animal y sus reacciones al ambiente son menos rápidas y menos eficientes que las reacciones automáticamente reguladas por el instinto. Tiene que enfrentar todos los peligros y temores debido a esa carencia del aparato instintivo. Y sin embargo, este mismo desamparo constituye la fuente de la que brota el desarrollo humano. La debilidad biológica del hombre es la condición de la cultura humana. Desde el comienzo de su existencia, el hombre se ve obligado a elegir entre diversos cursos de acción. En el animal hay una cadena ininterrumpida de acciones que se inicia con un estímulo, como el hambre, y termina con un tipo de conducta más o menos estrictamente determinado, que elimina la tensión creada por el estímulo. En el hombre esa cadena se interrumpe. El estímulo existe, pero la forma de satisfacerlo permanece abierta, es decir, debe elegir entre diferentes cursos de acción, en lugar de una acción instintiva predeterminada. Debe elegir, el hombre por eso se angustia. Es mejor angustiarse y tomar una decisión a elegir cualquier cosa. El hombre debe valorar mentalmente diversos tipos de conducta posibles e empieza a pensar, modifica su papel frente a la naturaleza, pasando de la adaptación pasiva a la activa, crea, inventa instrumentos y al mismo tiempo que domina la naturaleza, se separa de ella de más en más. Va adquiriendo una oscura conciencia de sí mismo, o más bien de su grupo, como de algo que no se identifica con la naturaleza. Cae en la cuenta de que le ha tocado un destino trágico.
ser parte de la naturaleza y sin embargo trascenderla. Llega a ser consciente de la muerte en tanto que destino final, aun cuando trate de negarla a través de múltiples fantasías. Algunas fantasías son creer que somos eternos. Dice ciertas religiones que nos dan la eternidad. Algunos la pueden tomar como fantasía, otros la toman como una verdad absoluta. La eternidad, ojo con ese punto. No quiero diferir con nadie. Lo que quieran creer que la eternidad existe, que crean; los que no quieran creer, no crean. Una imagen particularmente significativa de la relación fundamental entre el hombre y la libertad la ofrece el mito bíblico, que vamos a dejar ahí para analizarlo en el próximo capítulo. Quedamos en el mito bíblico de la expulsión del hombre, una imagen particularmente significativa de la relación fundamental entre el hombre y la libertad. Es el punto que vamos a analizar en el próximo capítulo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo.